Bueno, esta noche vamos a compartir un tema hermoso que dice persiguiendo el reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos es el objetivo que todos tenemos en nuestra vida. En realidad ese debería ser el principal objetivo de nuestra vida porque sabemos que todos vamos a dejar este mundo en algún u otro momento. ¿Y qué es lo que esperamos de esta vida? Obtener logros. Por supuesto, nos va a encantar que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en la vida emocional, que nos vaya bien en la vida familiar, tener éxitos, como decíamos, laborales, pero el propósito de nuestra vida tiene que ser alcanzar el reino de los cielos. Y lo que esta palabra dice es que, por supuesto, si entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a alcanzar el reino de los cielos el día que partamos de este mundo. Sin embargo, el reino de los cielos, una vida plena, una vida llena de gozo, una vida con plena satisfacción, puede ser alcanzada también en esta, o sea, estando en este mundo. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos lograr eso, aparte de conseguir llegar al reino de los cielos cuando partamos de este mundo. Y comencemos. Bueno, eh, aquí tenemos varios textos bíblicos, ¿no? Uno es Mateo 25:34, que lo vamos a leer y que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este versículo que se ha puesto aquí tiene por objetivo un poco hablar desde cuándo existe el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha sido preparado para nosotros desde que Dios creó este mundo, desde que Dios creó el universo. Entonces está preparado, como dijo Jesús, aposentos para sus hijos, para todas las personas que le amen y que entreguen su vida a Él. Y esos aposentos en el reino de los cielos está preparado, en, está, están preparados desde la fundación del mundo. Otro versículo que tenemos es Lucas 9:2 al 3, y que dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Jesús, aquí habla de Jesús, que les envía a predicar el reino de Dios a sus discípulos. Eso quiere decir que el principal objetivo de Jesús aquí era mostrar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando los discípulos iban, querían mostrar ese reino, querían mostrar el reino que Dios ha preparado para nosotros, un reino donde no hay preocupaciones. ¿Por qué? Porque la principal base de felicidad es tener contentamiento y gozo en nuestro Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos enseña. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3 habla de Jesús, que les aparece a sus discípulos después de su crucifixión. ¿Y de qué les habla durante todo ese tiempo? Durante 40 días les habla acerca del reino de Dios. Los discípulos en ese tiempo estaban totalmente, yo creo, desanimados. Todo el proyecto de vida en el que habían creído, en el que habían apostado, se había caído abajo. Porque su líder, Jesús, había sido crucificado. Ellos pensaban que de repente iba a conquistar el mundo como nosotros lo pensamos que es conquistar el mundo, a través de una guerra, apoderándose del poder, valga la redundancia, y
Y todo eso, toda esa creencia que seguramente tenían los discípulos se vino abajo. Pero Jesús, después de su crucifixión, viene y el propósito más importante era levantar ese ánimo, mostrarles que este mundo no lo era todo, que después de este mundo había una vida eterna y que después de la muerte había una resurrección y después de la resurrección, ¿qué nos esperaba? El reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso cuando pensemos con mayor ilusión de lo que vamos a obtener de esta vida, es el estar al lado de Dios cuando estemos ahí en el reino de los cielos, al lado, gozando de su presencia. Por supuesto, desearemos también que nuestros familiares, nuestras personas queridas, las personas que amamos, nuestros hijos, nuestra pareja, también desearemos que ellos estén en el reino de los cielos. Y es por eso que tenemos un arduo trabajo, empezando por nuestra familia y después de repente también por nuestros amigos y conocidos. Y es el hecho de que tenemos que trabajar y hacer nuestro mejor intento para llevarlos al reino de nuestro Señor Jesús. Y para eso, ese evangelio light que nos hace pensar, light, digo, ese evangelio liviano que tal vez todos queremos pensar en un momento, que hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer las cosas, vamos a ir igual al reino de los cielos. Eso no es así. La Biblia es clara diciendo que tenemos que entregar nuestra vida, declarar a Jesús nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, como siempre repetimos en cada reunión, así como lo hizo el buen ladrón, entre comillas, bueno, que fue bueno porque se arrepintió, porque en el último momento entregó su vida al Señor. Entonces nosotros tenemos que trabajar para llegar a ese reino de los cielos, que es nuestra máxima aspiración. Tenemos otro texto aquí, Marcos 1:14-15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se había cumplido. Entonces, el principal propósito de Jesús en este mundo, y vale la pena redundar sobre este tema, el principal propósito ha sido predicar el reino de Dios. El principal propósito de Jesús ha sido decirnos, y nos cuesta tanto, a mí me cuesta tanto, desprenderme de todo lo que creemos importante en este mundo, las cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, y pensar en que solamente vale la pena el conquistar ese reino de Dios. Todo va a valer la pena simplemente si es que después de nuestra muerte nosotros llegamos a ese reino. Podemos, dice el Evangelio, podemos conquistar el mundo, pero si perdemos nuestra vida, ¿de qué nos va a servir conquistar todo el mundo? Y a eso es a lo que se refiere esto. Aquí tenemos unos apuntes, como siempre, que dice: el Espíritu nos cambia, nos transforma. El único que puede llevarnos hacia el reino es el Espíritu Santo, transformando. El Espíritu Santo es el que nos va transformando nuestras vidas, el que va poniendo sentimientos de arrepentimiento en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que va poniendo ese deseo de alejarnos del pecado, de hacer nuestra vida diferente. Y como punto número 1, de quiénes van a llegar al reino de los cielos, tenemos
este versículo, que es Mateo 5:3 en la versión Reina Valera, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? La verdad que hasta hace poco yo pensaba que eran esas personas o pobres o tristes o sufridas, ¿no? O esas personas que no tenían nada y por eso eran pobres de espíritu. Pero escuchando algunos devocionales, escuchando la prédica en la que se ha basado este tema que estoy compartiendo, se explica que la gente que es pobre de espíritu es aquella gente, aquellas personas que tienen claro que necesitan de Dios para vivir. Esas son las personas pobres de espíritu. Esas personas que todo el tiempo requieren de Dios. Esas personas que no piensan que lo han hecho solo todo en la vida. Esa frase, ¿no? Yo me he hecho solo en la vida, no necesito de nadie. Pues esas personas no son las que son pobres de espíritu. Las personas que son pobres de espíritu es aquel que dice, Señor, yo te necesito para vivir. Te necesito cada día. Sin ti nada tiene sentido. Esas son las personas pobres de espíritu. Las personas que en cada minuto de su vida entienden que sin Dios no son nada. Y las personas que son pobres de espíritu son las que tendrán el reino de los cielos. Porque Dios se fijará en quien ha basado su vida en una necesidad total de Él. En quien ha basado su vida y su gozo en Él. Todos queremos tener todo. Todos queremos tener a alguien que nos ame. Todos queremos tener el dinero suficiente para nuestras necesidades. Todos queremos estar sanos. Y eso es lógico. Y ojalá Dios nos bendiga con eso. Pero inclusive teniendo todo eso, el pobre de espíritu es aquel que se da cuenta que nada de eso es lo que le debe causar el gozo, sino que simplemente su vida tiene que basarse en Dios y tiene que cada día decirle, Dios, te necesito. Dios, quiero que estés en mi vida. Dios, quiero que aunque tenga dinero, no quiero basar mi vida en el dinero. No quiero sentirme satisfecho por, por el simplemente hecho de tener dinero. Dios, gracias por darme a alguien que me ama, pero no quiero basar mi vida en eso. Quiero basar mi vida en ti. Dios, estoy completamente sano hoy, pero no quiero que mi alegría se base en eso, porque todo el dinero, el amor de la gente, inclusive de nuestros hijos, la salud pueden desaparecer un día. Y lo único que nos quedará siempre será el amor de Dios. Apocalipsis 3, 17 al 22 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Este versículo dice que muchas veces pensamos, lo que decíamos hace rato, yo tengo todo, yo me echo solo, ya tengo mi vida asegurada, tengo mis ahorros, no tengo necesidad de nada. Y este versículo dice, tal vez los que más piensan en eso no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, no desnudos de ropa, desnudos espiritualmente, porque basan su vida en cosas perecederas, basan su vida en cosas que pueden desaparecer de un momento a otro. Las posesiones pueden desaparecer de un momento a otro. Podemos tener una casa y si pasa un terremoto que al minuto ya no podemos tenerla. Me acuerdo que veíamos aquí y tanto en el mega deslizamiento de la zona de Pampajasi como cuando en la zona de Llojeta se produjo un deslizamiento terrible, como casas enteras, se veían videos, como casas enteras se deslizaban y se destruían en cuestión de segundos. Posesiones que de repente habían costado toda la vida edificar. Y entonces, ¿qué dice aquí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, de Dios, compres oro refinado en fuego. No se refiere a oro literalmente hablando, sino que basemos nuestra vida en Dios y que en Dios busquemos los tesoros que Él nos puede dar. Y que cuando basemos nuestra vida en esos tesoros, llegará un día la enfermedad, igual seguiremos gozosos. Por algún motivo perderemos el trabajo o perderemos el dinero que tenemos, igual seguiremos gozosos. Alguien le abandonará la pareja en la que basaba su vida, igual seguiremos gozosos. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Que le pidamos a Dios que limpie nuestros ojos para que podamos ver con claridad lo que realmente vale la pena. Otras personas que van a llegar al reino de los cielos son los que son como niños. Y Mateo 19:14 dice, un versículo que es conocido por todos, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay dos referencias que hace Jesús, porque los dos versículos son del Evangelio de Mateo, y ahí se habla de lo que Jesús dice. Y dice, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tienen los niños para merecer el reino de los cielos? Uno, tienen la pureza de corazón. Los niños no tienen ninguna maldad. No tienen ninguna maldad. Los niños son inocentes, no piensan en cosas malas, no piensan en hacer daño, no piensan en pecar. Bueno, ya a cierta edad empiezan a ser desobedientes, obviamente, empieza a aflorar esa naturaleza humana. Pero cuando son más chiquitos, no hay nada malo en sus corazones.
Y otra cosa que tienen es que tienen fe y creen. A un niño, a un niño se le dice y se le habla de algo y le cree a uno absolutamente todo lo que uno dice. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de los niños? Tenemos que rescatar que tienen una vida pura en santidad y nosotros tenemos que buscar eso. Tienen una vida llena de fe porque siempre están dispuestos a creer. Conforme nos hacemos viejos, nos hacemos más escépticos, ¿no? Dudamos de todo, pero Dios nos pide que en Él, por lo menos, creamos ciegamente. Y lo tercero, el tercer tipo de personas que van a ingresar al reino de los cielos son los que obedecen la palabra de Dios. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, ¿qué significa? Por ser justos, por hacer lo correcto. Ellos son los que van a obtener el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que hacen lo justo? Los que obedecen la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, aquí habla de los caminos que tuvimos antes de llegar a los caminos de Dios. Y dice, esos caminos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Claro, ¿qué hacíamos antes de conocer a Dios? Pecábamos sin el más mínimo remordimiento. No digo que ahora no pequemos, pero es diferente. Dios ha puesto en nuestro corazón querer entregar nuestra vida a Él, querer mejorar cada día. En cambio, antes no teníamos ni el más mínimo reparo en hacer las cosas incorrectas, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al demonio. Eso es lo que dice. Y el demonio es ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Con esto se cae ese evangelio light, ese evangelio liviano, ese evangelio fácil en el que todo el mundo quiere creer que definitivamente uno haga lo que haga, ¿no? Va a entrar en el reino de los cielos. No quiere decir que los que estamos metidos en el camino hacia el Señor no pequemos, pecamos. Pero de aquí están hablando de las personas que no tienen ningún reparo en pecar. Es más, que no conocen ni quieren conocer la verdad de Cristo. Que no les interesa saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Que dicen que creen en Dios, pero sin embargo, sin ningún reparo, continúan viviendo del mismo modo que han vivido toda la vida. Estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Jesús, al ser crucificado, al morir por nosotros. Y nos ha trasladado al reino
de su amado Hijo. Él nos ha librado, Jesús nos ha librado por la potestad de las tinieblas. Por eso es que para ser salvos, para entrar en el reino de los cielos, para que nuestra vida comience a transformarse, lo primero que tenemos que hacer es declarar a Jesús nuestro Salvador. Bueno, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hoy, el reino de los cielos debería ser nuestro máximo objetivo en la vida. Sabiendo que así vivamos 80 años, esos 80 años se van a pasar demasiado rápido. Yo últimamente he andado diciendo, si vivo 75 años, ya he vivido, increíblemente se han pasado 2/3 de mi vida ya. Y solo si Dios quiere que viva esos 25 años más o un poquito más, ya solo me queda una tercera parte de mi vida. Y no he sentido qué momento ya he llegado a este punto de mi vida. Nuestros hijos, yo sé, empezando de mis hijos, ojalá escuchen este mensaje. Yo sé que cuando uno es joven, ve la vejez como un punto lejano en la vida. En la muerte yo creo que hay personas, inclusive veo personas de 70 años que no quieren hablar de la muerte. De 70 años, cuando es lo más probable es que ya están a un paso de la muerte. Y no quieren hablar porque están aferrados a esta vida. Porque saben que un día van a morir, un día van a tener que entregar su vida y rendir cuentas, pero están aferrados a las cosas de este mundo, en vez de entregar su vida a Dios, en vez de ser estos tres tipos de personas que van a ganar el reino de Dios. Y recapitulamos, ser pobres de espíritu, ir buscando a Dios todos los días de nuestra vida, ser conscientes de la necesidad que tenemos de Él, ser conscientes de que de que nuestra vida debe basarse en Él, de pedirle y clamarle todo el tiempo que esté metido en el medio de nuestras vidas. Una de las cosas, ser pobres de espíritu, ellos tendrán el reino de los cielos. Segundo, ser como niños. Los niños, ¿qué tienen? Tienen una fe absoluta, creen y tienen el corazón puro, viven en santidad. Eso tenemos que buscar también. Y lo tercero, para obtener el reino de los cielos, es vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Ahí dice claramente qué Dios espera, qué espera Dios de nosotros, mejor dicho. Entonces no tenemos más opción que cumplir la palabra de Dios, hacer nuestro mejor intento, poner, entregar nuestra vida para que Dios tome nuestra vida y el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros. Y aunque caigamos alguna vez en nuestros viejos pecados, pero que sigamos un proceso de transformación y de purificación hasta el último día de nuestras vidas. Y para eso debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, apliquemos esto a nuestras vidas. Si hacemos un repaso de nuestras vidas, seguramente encontraremos que vivimos a veces como si no dependiéramos de nadie, ¿no?
Algunos ni siquiera dependen de las personas de carne y hueso, o no quieren depender, el esposo de la esposa, los hijos de los padres, no quieren ni siquiera depender de las personas de carne y hueso. Menos todavía tienen en su cabeza que tienen que depender totalmente de Dios. Vivimos pensando que nos hemos hecho solos, que todo lo que hemos conseguido en la vida es por nuestros méritos, cuando no es así. Debemos preguntarnos si vivimos agarrados de la mano de Dios, que va a lo mismo, la pregunta va a lo mismo. Damos gracias a Dios por todo lo que nos da cada día, por el alimento, por la vida, por la familia que nos da, o simplemente damos por hecho que eso tiene que estar ahí porque de algún modo nos los merecemos. Buscamos a Dios todos los días o lo buscamos una vez al año, le hablamos solamente cuando tenemos problemas, cuando ya realmente la vida nos ha arrinconado con los problemas, las pruebas, las dificultades, y ahí recién buscamos a Dios. Esa es la clase de creyentes que somos, porque el 80%, sobre todo en nuestro país, yo creo que más, el 90%, si le preguntan a alguien en la calle, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero ¿tienes una relación de verdad con Dios? ¿Qué tan alejados estamos de la santidad? Esa es una pregunta dura, ¿no? Que solo cada uno puede responder. Y hacemos un llamado. Después de meditar sobre nuestras vidas, hacemos un llamado. Hacemos un llamado a que nuestra prioridad en nuestra vida sea alcanzar el reino de los cielos. Que seamos pobres de espíritu en todo momento, que busquemos a Dios en cada faceta de nuestra vida, que busquemos a Dios en cada minuto de nuestra vida, que seamos agradecidos con cada logro que hemos obtenido, entendiendo que Él lo ha hecho posible, que en los momentos difíciles pongamos toda nuestra confianza en Él. Hacemos un llamado para que busquemos imitar a los niños, para que creamos, para que tengamos fe, para que dejemos nuestras preocupaciones a un lado, sabiendo que Dios siempre va a proveer, sabiendo que al haberle entregado nuestra vida, Dios tiene el control. Y busquemos cada día a Dios en oración y en la lectura de su palabra, buscando su palabra. Claro que hay muchas opciones, como siempre decimos. ¿Cómo escuchas a Dios? Lees la Biblia, escuchas prédicas de sana doctrina, claro, escuchas alguna radio de sana doctrina donde estén constantemente difundiendo programas que estén basados en la palabra de Dios. Y finalmente hacemos el llamado que siempre hacemos. Para el que nunca escuchó que tiene que entregar su vida a Jesús, le hacemos un llamado a que sea salvo, a que anote su nombre en el libro de los que estarán en el reino de los cielos. Y para eso, ¿qué se tiene que hacer? Hacer lo que hizo el buen ladrón. Y el llamado es a que tú que nunca has escuchado de que para ser salvo tenías que entregar tu vida a Dios, te hacemos el llamado de que le digas como el buen ladrón a Jesús, Señor, tú eres mi Salvador.
Y el momento que yo parta de este mundo, te pido que me lleves al paraíso junto a ti. Ten por seguro que al decir eso con total sinceridad, Dios va a responder así como respondió al buen ladrón y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No importa habiendo sido un ladrón hasta un día antes, porque esa es la gracia de Jesús. Y lo segundo que hay que hacer es arrepentirse de los pecados, sinceramente. Una vez que uno haga eso, que hagas tú eso, tu vida va a comenzar a transformarse. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido compartir. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que vaya redarguyendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Que la vaya transformando, Señor. Que vaya haciendo que para nosotros sean importantes estas tres cosas de las que hemos hablado el día de hoy. Que nuestro principal propósito sea buscar el reino de los cielos, sabiendo que esta vida tiene fecha de caducidad. Todos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este camino. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.